Bueno, acabamos de adquirir esta pieza. Es un 20 de cobre. Tiene brillo original. Está muy bien conservada esta pieza. Este es del año de 1943. Realmente vamos a vamos a incrustarla en nuestra colección. Vean ustedes esta colección. Aquí está esa misma pieza, pero de menor calidad. Entonces, esta es la pieza que vamos a sustituir por esta otra. Esta la acabamos de adquirir. Y lo que hacemos nosotros es mejorar la colección que ya tenemos. Vean ustedes estas piezas. Igual, estas todavía tienen brillo original. 1945, 44, 1946. Esta que es la de 1951. Igual, ojalá en algún momento consigamos una mejor pieza y poder mejorar la calidad. Este es un año difícil de conseguir, al igual que el de 1952. También aquí está esta pieza. Nos falta tenerla en una mejor condición. A ver si es que se aprecie. Aquí, por ejemplo, tenemos esta otra pieza de 1953. Aquí ya se ve un poquito mejor. Realmente es estas de 51 y 52 están bastante desgastadas, no tienen brillo original. La idea es conseguirlas en algún momento en esta condición. Por ejemplo, la de 1954 igual trae brillo original. Igualmente esta, la del 55, también es difícil. Esta es águila chica. Ahorita vamos a ver las águilas del otro lado. Y tiene brillo original. Esta también es una de las monedas difíciles. Vean ustedes aquí. Aquí tiene el precio en el cual yo pude adquirir esta pieza. Esta pieza la adquirí en 1,250 pesos mexicanos. Y está en muy buenas condiciones. Vamos a ver las águilas. Esta es la águila del 44. Es la que estamos sustituyendo. Y aquí podemos ver las monedas que yo les comentaba, que hay que sustituirlas. Pero vean estas águilas. Tan preciosas estas águilas. Realmente se ven muy bonitas, tienen brillo original. Vean ustedes. La recomendación es que si quieren tener una colección de alguna pieza, de algo que a ustedes les guste, pues investiguen primero cuántas piezas son, qué años son y abocarse a conseguirlas. Por ejemplo, esta es la que les decía que costó 1,250 pesos mexicanos. Vean ustedes, está con brillo original todavía, no en un excelente brillo, pero sí tiene rasgos de lo que es el brillo original. Todavía ahí se ve lo que es la hélice que se puede observar en monedas que tienen brillo original. Les decía, cuando ustedes quieran una colección, pues lo importante es que investiguen primero los años de las piezas, cuántas piezas existieron en cada año. Vean, el 55 también es difícil de conseguir en águila grande. Aquí nos falta 56, 57, 59, igual, este es igual de las más difíciles de conseguir. De repente se escasea, de repente la más difícil es la de 1959, de repente la de 1951, de repente la escasa es la de 1952. Esto es dependiendo cómo aparecen, cómo están disponibles en el mercado. Vean ustedes, 1960, 63. Todas estas ya tienen brillo original, 64. 65. Entonces, una vez de que ustedes se aboquen a tener la información de qué años se acuñaron, cuántas piezas se acuñaron, entonces pues se dediquen a buscar la colección. Inicialmente la recomendación es
En la condición en que las encuentren, agréguenlas a su colección y posteriormente la recomendación es que vayan sustituyendo cada que encuentren una pieza mejor, la vayan sustituyendo y así hacer una buena colección. Por ejemplo, aquí tenemos la de 1974. Aquí no tiene brillo original, esta sí tiene brillo original. Estas tienen una referencia. La referencia es que es sin rayo. Sin rayo, pues la colocamos aquí. Es algo un poquito difícil de conseguir. No tan difícil, pero sí es una moneda rara. Conseguí la de 1974 sin rayo. Aquí está la normal de 1974. Y aquí tenemos una mula. Es una pieza codiciada por los coleccionistas. Vamos a ver si podemos hacer un acercamiento. Ahí se puede apreciar lo que es todas las letras de lo que es la mula de 1973 en 20 centavos de cobre. Todas las letras son diferentes, solamente que se aprecia mucho más la diferencia en la letra M, que es la que está, eh, vamos a tratar de que se vea mejor. Aquí está la letra M. Perdón. Aquí está la letra M. Es que no puedo enfocarla al 100%. Pero ahí está. Entonces, en esta letra se aprecia mucho mejor las diferencias y en la letra T de estados. Pero les repito, todas las letras realmente son diferentes. Solamente que para encontrar rápido lo que es la mula, uno acude a la letra M y a la letra T rápidamente. Entonces, esta pieza es escasa, es difícil de conseguir. Esta es codiciada por los coleccionistas. Entonces, por ejemplo, esta pieza está circulada, no tiene brillo original, pero está en muy buenas condiciones. Esta puede alcanzar un valor de unos 1,400 pesos mexicanos por la condición en que es una mula. Y aquí tenemos la pieza normal, 1973. Esta ya no es una mula. Igual tiene brillo original. Perdón, estoy enfocando otra. Es que nos confunde. Aquí está la de 1973. Les decía, tiene brillo original, pero esta no es mula. La letra M es totalmente diferente. Ahora vamos a enfocar la letra M. Ahí ven, esto es totalmente diferente. Ahí se puede apreciar la letra M. Y la letra T de estados igual es totalmente diferente. Tenemos un video que habla de esta mula, si no vamos a hacer otro, especificando las diferencias. Y por ejemplo, si tuviéramos en estas condiciones la mula, pues alcanzaría un costo de unos 4 o 5 mil pesos mexicanos. Entonces, poco a poco hay que ir mejorando nuestras colecciones, teniendo una mejor condición las piezas. Aquí, por ejemplo, tenemos la de 1971. Y este igual de 1971. En este año hay dos tipos de águila. Vean ustedes. Aquí tenemos un tipo de águila. Este es una águila estilizada. Algunos le llaman también águila delgada. Y esta es águila gruesa. También se llama águila grande. Entonces, en este año aparecieron estos dos tipos de águilas. Entonces, es lo que les comentaba, buscar información para saber qué es lo que estamos nosotros coleccionando. Entonces, aquí está repetida en este año, aparecen dos. También un dato importante cuando estamos coleccionando es, por ejemplo, de la pieza aparece el dato de canto liso, materiales cobre,
Y la acuñación de este año, de esta pieza es de 49.892.000 piezas. Y la de Águila, Águila estilizada o Águila delgada, igual estamos poniendo la misma cantidad de 49.892.000 piezas. Realmente tiene la indicación, ojo, porque no se sabe exactamente cuántas piezas se hicieron exactamente de lo que es el águila delgada o águila estilizada. En algunos documentos existe INABOP, es como se especifica, que no se sabe y que están contenidas, estas piezas están contenidas en la primera parte de emisión que se hizo. Por ejemplo, vamos a ver la de 1955, esto igual, 1955. Es Águila Grande, son 16.950.000 piezas. Y tenemos acá el mismo año, aquí está, Águila Chica, el mismo año, 16.950.000 piezas. Entonces, no se sabe exactamente, como son dobles, Águila Chica y Águila Grande, no se sabe exactamente, se toma el dato de 16.950.000 piezas para las dos piezas, para las dos monedas. Vean ustedes, este es el Águila Chica, ya se los había enseñado. Vean ustedes, el Águila Chica. A mí en lo particular es una de las águilas que más me gusta. Y aquí vamos a ver la del 55 en Águila Grande. Aquí está. Realmente hay que seguir buscando para mejorar nuestra colección. Y pues la moneda que hoy incorporamos a nuestra colección es la de 1943. Vean ustedes la condición. Y que vamos a colocar esta pieza que tiene brillo original. Y es una buena adquisición para ir teniendo nuestra colección. Y que toda nuestra colección pues vaya adquiriendo mucho más valor. Al intercambiar, a quitar esta pieza que tiene poco valor, esta también está, no está tan desgastada, pero al quitar esta pieza tendrá un costo de unos 100 pesos, estamos hablando de $5, pero esta pieza la vamos a sustituir con esta y entonces nuestra colección va a aumentar su valor. Bueno, posteriormente vamos a mostrar la otra colección que tenemos aquí en otra ocasión. Ahorita nomás queríamos comentar con ustedes la incorporación de una pieza a nuestra colección y así la vamos a ir mejorando. Es la sugerencia que nosotros les podemos hacer, que vayan mejorando sus colecciones, definan las características, qué moneda quieren coleccionar, hacer investigación, cuántas piezas, qué años se acuñaron, si hay alguna variante en los años, como les comenté, la variante de 1974, la variante mula del 73. Entonces, tener la mayor información posible va a hacer que tengan ustedes una mejor colección y el valor económico de la colección pues va a ser pues mayor. Ya les mostramos nuestra colección de 20 centavos de cobre, llamada pirámide también, porque al fondo tiene la pirámide de Teotihuacán, la pirámide del Sol de Teotihuacán. Bueno, esperamos sus comentarios. ¿Qué les pareció esta colección? Comenten si usted tiene alguna colección igual o similar, o en mejores condiciones también, o en menores condiciones, pero lo importante es que coleccionen, que vayan mejorando sus colecciones. Y pues esperamos sus comentarios, a ver qué les pareció. Y pues nos vemos en un próximo video.